5, 19 y 20. Pero no cese de alabar al Señor. A veces cantamos y no sabemos lo que cantamos. No sabemos lo que estamos diciendo. Santiago 5, 19 en versión Nueva Traducción Viviente. 5:19 dice así: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad, ponga atención a esta palabra. Si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver a un pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. He titulado la palabra de esta noche: cuidando la retaguardia. Cuidando la retaguardia. 8:45. Vamos a vencer. Estamos enfocados en que este es nuestro año de expansión. ¿Cuántos dicen amén? Y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Y esta expansión no la creo solamente para la casa en general, la creo para mi vida como individuo, como persona. Creo que Dios me va a expandir en mi mente, en mi espíritu, en mi vida. Creo que va a expandir mi casa, mi familia. Creo que va a expandir el ministerio que Dios nos ha entregado. Creo que Dios quiere expandir a la iglesia y eso está claro. Pero hay que tener cuidado. Y este mensaje es como un mensaje preventivo. Es un mensaje como una advertencia del Espíritu a la iglesia. Y pienso en cuidar la retaguardia porque tenemos la tendencia como seres humanos a irnos a extremos. O estamos muy adentro de la iglesia y nos desconectamos de afuera, o estamos muy afuera y nos desconectamos de adentro. Y estamos invitando a la iglesia a salir. Diga conmigo: salir. Es el mensaje, es el llamado de Dios a la casa Cordero de Amor. A salir, a ir por el perdido, a ir por las almas. Amén. Pero el mensaje que Dios me da para esta casa hoy es a cuidar la retaguardia. Porque a veces estamos tan enfocados en el frente de la batalla y descuidamos la retaguardia. Y es ahí donde Satanás aprovecha para dañar, para afectar. Porque cuando menos lo esperamos, ataca desde atrás y no nos damos cuenta, ataca desde adentro y nosotros mismos nos estamos boicoteando, nos estamos afectando en la tarea, en la misión que estamos entregando. La Biblia dice: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad. Me llama la atención porque el escritor de Santiago dice: amados hermanos, no son extraños a los cuales le está hablando Santiago. ¿Le está hablando a quién? A los hermanos, a gente que forma parte del cuerpo de Cristo. Por favor, póngame atención a esto. A gente que está dentro, no a gente que está afuera. Si alguno de ustedes se aparta de la verdad. Mire lo que está diciendo. No está diciendo si alguno de ustedes se aparta de la iglesia, si alguno de ustedes deja de congregarse, si alguno de ustedes deja de asistir al templo. No está diciendo eso, sino si alguno de ustedes se aparta de la verdad. Es que pienso que muchas veces podemos estar sentados en un templo y estar
tan apartados de la verdad como de China a Panamá. Podemos estar en un templo, en una iglesia, y estar tan desconectados de la verdad de Dios. Hay tantos púlpitos, tantos altares minados de buenos expositores, de buenos oradores, de buenos predicadores, enseñando cualquier cosa menos la verdad de Dios. Y hay gente diciendo amén, gloria a Dios. Hay gente haciendo bulla, haciendo gresca, y por cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Pero nos gusta, como suena bien, como suena bonito, decimos amén y gloria a Dios. Pero debemos tener cuidado, porque solamente hay una verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente hay una verdad, y esa verdad, ¿quién es? Cristo Jesús. Y si conocemos esa verdad nos hace libres. Pero ¿qué pasa si estamos escuchando una buena predicación? ¿Por qué no estamos siendo libres? Posiblemente no estamos escuchando la verdad, o posiblemente estamos tan apartados de la verdad que no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Por eso dice: cuidando la retaguardia, porque ninguno de nosotros está exento de apartarnos de la verdad. Alguien podrá decir: pastora, yo no, yo estoy bien fundamentado, yo tengo todas las enseñanzas, tengo los 3 niveles de la escuela discipular, tengo esto, tengo lo otro, soy licenciado, soy magíster, soy doctor. Tú puedes tener todo lo que tú quieras, pero tú también estás expuesto, a las tentaciones, a las pruebas, y puedes caer. Yo puedo caer. Si no, pregúntenle a Pedro. ¿Qué dijo Pedro en Mateo 26:34? Cuando Jesús le dice: de cierto te digo, esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, ¿qué le respondió a Jesús en el verso 35 del capítulo 26 de Mateo? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo, pero el único que falló fue Pedro. Pedro, uno de los 3 íntimos, también negó a Jesús. Entonces, si Pedro, que era uno de los más cercanos, falló, negó a Jesús, ¿qué te hace pensar que tú no lo vas a hacer nunca? Por eso la Biblia dice, 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa palabra es para mí, porque yo me siento que yo estoy firme ahora. Entonces Dios me dice: ten cuidado, asegúrate de no caer. Cuida la retaguardia. Mira lo que dice el pasaje: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad, es que cada uno de nosotros podemos formar parte del cuerpo de Cristo hoy y mañana apartarnos de la verdad. Entonces es muy delicado, porque estamos añadiendo, estamos creyendo que Dios va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Es la palabra, la promesa que Dios nos ha dado. Él añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero si no cuidamos a los que están adentro, ¿de qué sirve que estemos yendo? Si acá adentro los estamos descuidando, si acá adentro nos estamos desconectando, si acá adentro estamos uno por un lado, el otro por el otro, y cada uno viviendo la vida que quiere sin contemplar que nosotros somos en primer lugar una familia. Diga conmigo: familia. Somos una familia. Y para poder cuidar la retaguardia, May, lo primero tenemos que entender es que somos una familia. Porque si no entendemos este concepto, no vamos a sentir la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Si nos vemos como extraños, como personas desconocidas, lo que pase contigo o conmigo literalmente no me interesa. Pero si yo te miro a ti como un hermano, como una hermana, como miembro de mi familia, todo lo que tenga que ver contigo tiene que ver conmigo. Y viceversa.
¿Están conmigo aquí? Pero el problema a veces de la iglesia es que no nos entendemos como, o no nos vemos como una familia. No me siento parte de, ni me hacen sentir parte de. Y como esto está pasando, muchas veces tú estás experimentando batallas fuertes, pero no hay quien te sostenga, no hay quien te ayude, no hay quien ore por ti, no hay quien te levante, porque estamos dentro, pero no revueltos. ¿Usted ha visto esos casos en donde viven en una misma casa, bajo un mismo techo, pero cada quien está en su mundo? Son una pareja y uno duerme en el cuarto y otro duerme en el sillón, porque no tienen intimidad, no tienen relación. Lo que significa es que cuando nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, la única, escúchame esto, hermano, la única manera de permanecer, la única manera de mantenernos es andando juntos. Por eso Jesús mismo dijo: es mejor que vayan dos que uno. Que vayan de dos en dos los mandó, porque si el uno cayere, el otro lo levanta. Si el uno tuviese frío, el otro le da abrigo. Si el uno estuviese triste, confundido, está el otro para animarlo, para levantarlo. Pero ay del solo. ¿Quién lo va a abrigar? ¿Quién lo va a levantar? ¿Quién lo va a socorrer en medio de la prueba? Por eso me gustaba mucho cuando el apóstol decía en una de sus prédicas hace unos días, decía: si no estamos listos para recibirlos, ¿para qué Dios los va a añadir? ¿Para qué? Si yo digo, ya lo traje, voy por otro y lo dejo aquí tirado y no hay quien lo acompañe. Así mismo como entró, hay una puerta de salida. Visitamos templos y a veces vemos iglesias que son iglesias rotativas. El pueblo de hoy no es el pueblo de mañana, porque hay una puerta grande de entrada, pero también una puerta de salida. Por eso hay que cuidar la retaguardia. La invitación del capítulo 5 de Santiago es a cuidarnos los unos a los otros. Voy a repetirlo: cuidarnos los unos a los otros, porque nos necesitamos los unos a los otros. Nadie puede sobrevivir solo. Nadie puede sobrevivir solo. Y la iglesia es la comunidad que Dios creó para eso, para fortalecernos los unos a los otros, para confesar nuestros pecados los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros, para visitarnos, exhortarnos, llamarnos, animarnos los unos a los otros. Y si la iglesia cumple la tarea de ir, pero descuida la tarea de cuidar, entonces estamos, como quien dice, echando el grano en un saco roto. Cuida la retaguardia. El concepto de este mensaje es, hermanos, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y si nosotros no estamos dispuestos a cuidarnos los unos a los otros, es porque tal vez no hemos entendido que somos una familia. Mira lo que dice el pasaje: si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro le hace volver, ese otro le hace volver. Benditos los otros que hacen volver. Benditos los otros que están firmes en la verdad, y cuando ven a un hermano que se aparta, está listo para hacerlo volver. Pero a veces nosotros nos unimos. Al que se apartó de la verdad nos unimos para hablar lo que no tenemos que hablar, para decir lo que no tenemos que decir, en lugar de ser esa mano que ese hermano necesita para traerlo de vuelta a la verdad. Estás desenfocado, estás desanimado, estás fuera de lo que Dios dice. Vuelve, para que haya uno que haga volver a otro. Ese otro tiene que estar listo con la verdad. Porque si yo no tengo la verdad, ¿cómo puedo hacer a otro que está en su error traerlo a la verdad? Tengo que conocer la verdad para poder identificar la falsedad.
Tengo que conocer lo que es de Dios para saber lo que es del diablo. Tengo que conocer lo que es bueno para identificar lo que es malo. Entonces la responsabilidad de iglesia es de estar todos preparados. Porque hoy el que se aparta de la verdad puede ser el que está a tu lado, pero mañana puede ser tú. Porque ninguno está exento. Pero para estar dispuesto a cuidarnos, en primer lugar tenemos que estar conscientes de que somos familia. En segundo lugar, alguien tiene que estar dispuesto a hacerlo volver. Yo me pongo a pensar en esto y digo, ¿dónde están los hermanos que están dispuestos a buscar al que se cayó? A veces somos nosotros los que tenemos la piedra en la mano, ¿sí o no? Me pongo a pensar en esa mujer adúltera que dice la Biblia que estaba en el piso. A ella la encontraron en el acto mismo del adulterio. Trajeron a ella, pero no trajeron al que estaba con ella. No hay problema. Pero la trajeron delante de Jesús con la intención de que Jesús diera orden de apedrearla. Pero la respuesta del Señor fue: el que esté libre del pecado, que lance la primera piedra. Desaparecieron todos porque ninguno podía. Todos estaban bañados de pecado. Pero Jesús, que tenía la oportunidad de apedrearla, dijo: vete y no peques más. Yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. La invitación de Jesús es a vivir una vida que le agrade al Señor. Pero Jesús no estuvo con la piedra. Y muchas veces nosotros sí tenemos la piedra. Vemos a un hermano que se aparta de la verdad y somos listos para señalar, para enjuiciar, para decir lo malo que está. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente estamos dispuestos? Ya estoy cansada. ¿Cuántas veces lo vamos a sacar del estado de desánimo? ¿Cuántas veces lo vamos a levantar? ¿Cuántas veces lo vamos a animar? ¿Cuántas veces lo vamos a buscar? Bueno, las veces que sean necesarias. Porque es familia. ¿Quién se cansa con la familia? Yo me pongo brava. Yo me puedo poner molesta. Quiero decirle un montón de cosas y tal vez digo un montón de cosas, pero nunca pierdo la esperanza de que algún día se pueda levantar. Y siempre que uno puede dar una palabra, la da. Porque es familia. Si nos vemos como familia, no nos vamos a cansar. Si nos vemos como familia, vamos a ir por él, por ella, una y otra vez. Tiene que haber alguien que quiera. Tiene que haber alguien que esté dispuesto a traerlo o hacerlo de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber alguien? Porque cuando tú tomas la decisión de ir por ese que se apartó de la verdad, lo que dice la Biblia es que debes tener en cuenta que salvarás a esa persona de la muerte, Daniela. Y pienso que no es de una quebradita. No lo estás salvando de una ruptura o de una fractura. No lo estás salvando de un dolor momentáneo. No lo estás salvando de una tristeza. Lo estás salvando de la muerte. Tal vez si pones atención al peligro que corre tu hermano que se aparta de la verdad, te sentirás motivado a hacerlo volver. Porque no se está dirigiendo a un sitio seguro, no se está dirigiendo a un sitio de bondad, se está dirigiendo a la muerte misma. Me pongo a pensar en el videíto en donde habían como unas cabras, no sé si eran unas cabras que se querían meter al fuego. Yo no sé si ustedes vieron ese video por Instagram. A la chimenea. Se querían correr al fuego y la persona que estaba ahí los sacaban y ellas volvían y la sacaban y volvían. Así mismo estamos nosotros a veces. Dios queriendo sacarnos del fuego y nosotros buscando el peligro, buscando la muerte. Pero si no hubiera alguien que jalara ese animal del fuego, no lo contaba. Iba a ser la comida del día siguiente. Qué bueno que están esos que te jalan, que te sacan del fuego, tú corriendo con toda tu fuerza porque a veces somos torpes. Somos torpes, la oveja es torpe. Yo no sé si usted ha visto este video que la sacan como una zanja, la sacan y la oveja empieza a saltar y ¡putum! Cae de nuevo en la zanja más adelante. Porque son torpes. Pero tiene que haber un pastor
que esté dispuesto a sacarla, a luchar por ella, a luchar contra el oso, contra el león, contra el lobo, como lo hacía David. Tiene que haber alguien que esté dispuesto. Porque a veces somos torpes, y más cuando estamos apartados de la verdad, más cuando estamos en pecado, más cuando estamos en tinieblas, más cuando estamos desconectados de la fuente de nuestra vida, que es Jesucristo. Nos entorpecemos, nos embrutecemos, y perdonen la palabra, entramos en un estado de brutalidad que no somos capaces de ver ni entender. Ahí es donde se necesita alguien que esté dispuesto a hacernos volver. Yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Estoy hablando de toda persona, de todo cristiano o cristiana, porque todos estamos expuestos a esto. Todos estamos en una posición donde en cualquier momento, si nos desconectamos de nuestra fuente, podemos hacernos como estas cabritas, como estas ovejitas, que en lugar de ir hacia la vida, corremos hacia la muerte. Por eso digo, benditos los que están dispuestos a hacer volver a otros. Y digo, benditos los que han sido usados por Dios para hacerme volver a mí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no valoramos el hecho de que alguien fue por nosotros. Por mí fue alguien llamado Rosalío Molina. Y bendigo la vida de ese hombre por haber sido el instrumento que Dios lo usó para hacerme volver a la verdad. Bendito. Pero yo quiero ser de los que Dios use para volver a otros. Yo quiero ser de los que Dios use para volver a otros. Hay ovejas torpes. Hay personas que no se dejan ayudar. Hay personas que tú la estás sacando y la persona no quiere. Entonces tú tienes que usar la fuerza. Me gustaría que hubiera sido muy bueno pasar ese videito aquí hoy. Como con la fuerza lo cargaba y la tiraba para allá. Lo cargaba en peso, David, ¿verdad? Y la tiraba para allá y corría el fuego. Y volvía, las jalaba por las patas y corría el fuego. Y yo digo, Señor, así de torpes somos nosotros los seres humanos. ¿Cuántas veces Dios nos ha jalado del fuego? Santo. Yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces tú me has sacado de una y de otra? Debemos cuidar nuestra retaguardia. Iglesia, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y también tenemos que estar dispuestos a dejarnos cuidar. Porque a veces uno quiere ayudar y la gente no se deja. Yo le digo a Edwin, porque Edwin no tiene mucha paciencia, y los que lo conocen saben que es así. Pero hay que seguir. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque no hay de otra. Tu mensaje a la conciencia, como el apóstol, como el hermano Pablo. Tenemos que seguir, porque lo que me motiva a seguir es lo que dice el versículo 20. Porque cuando uno hace volver a una persona de su mal camino, un pecador de su mal camino, dice la Biblia, salvará a esa persona de la muerte. Entonces, cuando tú piensas en lo que le espera a esa persona, tú tienes que recibir fuerza y motivación para seguir intentándolo. Porque no lo estás librando de un capricho. Se va a morir, y no es una muerte de un par de horas o de un par de años, es condenación eterna. El que muere con Cristo tiene la esperanza de vida, solo está durmiendo, dice la Biblia. Pero el que muere sin Dios, lo que le espera es una cosa fuerte, un lago de fuego, un infierno ardiente. Entonces, cuando una persona se aparta de la verdad, hermano, tienes que levantarte para ayudarlo a volver. A veces uno tiene que hacerlo en contra de ellos mismos, en contra de su alma. Se ponen bravos, se enojan, se molestan contigo. No me importa. No me importa que te pongas bravo, porque yo sé lo que estoy haciendo por ti. Mañana me lo vas a agradecer. Es como un padre
que le prohíbe a su hijo ir a un lugar o que le prohíbe hacer algunas cosas, se ponen bravos. Ese es su propio. Tú no estás viendo lo que yo puedo ver. Tú no estás considerando lo que yo estoy considerando. Entonces, porque cuando estamos apartados de la verdad, no somos capaces de entender. Tienen ojos y no ven, tienen oídos pero no entienden. Entonces tenemos que cuidar nuestra retaguardia. A mí lo que me preocupa es que no se trata de gente ignorante, se trata de gente que conoce la verdad. Y no es lo mismo ir por un pecador que no sabe nada y tú le enseñas la verdad. Y cuando tú le muestras que Cristo le ama, esa persona dice: wow, yo quiero eso que le ofrece. Pero el que ha conocido, ha probado la gracia, que ha disfrutado el Espíritu Santo y que de pronto se aparta. ¿Tú sabes qué? Hablarle a un preso de Biblia. A veces tú agarras a un indigente, un mendigo en la calle y sabe más Biblia hasta que nosotros. Entonces, no, eso ya lo sé. Eso ya yo lo sé. ¿Cómo lo haces volver? ¿Qué le puedes enseñar de nuevo que ya él no sepa? Cuesta. Y lo que uno quiere hacer es: hey, dale, te espero a la bajada. Me ha tocado esperar a varios a la bajada, a recoger los pedacitos. Vamos de nuevo, pues. Y no quiere que le diga: te lo dije. No se lo diga. Pastora, no me lo diga. Yo sé que usted tenía. Vamos de nuevo, pues. 1, 2, 3. Y empezamos. No me molesta. Estoy dispuesta. Se ponen bravos. Cuando una persona se aparta de la verdad es porque conoció la verdad. Y si alguno lo hace volver, sepa que está salvando su alma de la muerte. Pero la otra parte que me gusta también es: dice, ¿cómo traerá? Y como resultado traerá el perdón de muchos pecados. La Biblia, Jesús dijo: y ustedes perdonarían pecados. Cuando uno lee esa palabra, nadie habla de eso, porque Jesús le dijo a sus discípulos que perdonarían pecados. Entonces, cuando tú piensas eso, tú dices: pero si el único que puede perdonar pecados es Jesús. Y no quiero entrar en el detalle si se refería a que ellos como personas podían perdonar pecados, pero este pasaje me da una orientación, porque él dice: y como resultado traerían el perdón de muchos pecados. Es que cada vez que tú traes a un pecador delante de Jesús, tú estás provocando el perdón de muchos pecados. Tu sangre no puede limpiar ni quitar el pecado de la humanidad, pero cada vez que tú tomas la decisión de traer a alguien a los pies de Jesús, esa persona se expone a la presencia de Dios, y ese Jesucristo es irresistible. ¿Sí me explico? Él es irresistible, y cuando se hace irresistible en la vida de esa persona, lo que provocas al traerlo es el perdón de muchos pecados que habían en esa persona. Es decir, tu trabajo tal vez no es que tu sangre o tú tienes el poder o la capacidad de perdonar o quitar pecados, pero al traerlos a Jesús, tú haces que los pecados de esas personas sean quitadas por el poder y la sangre del Cordero de Dios. Tráelos a Jesús para que Él perdone los pecados. Quita de tu pensamiento toda cosa, todo prejuicio, porque a veces los prejuicios no nos permiten acercar a las personas a Dios. A veces los prejuicios no nos dejan ser ese otro que Dios use para traerlo de vuelta a la casa del Señor, porque nosotros decimos: ¿hasta cuándo? Estamos cansados de decirle las mismas cosas a las personas. Pero lo que yo te quiero decir es que si Dios no se cansa contigo, ¿por qué te cansas con los demás?
Si Dios no se ha rendido contigo, ¿por qué te rindes con los demás? ¿O es que tus pecados son más chiquitos que los pecados del otro? ¿O es que la misericordia que Dios tuvo contigo no es ese otro hermano no es digno de esa misericordia? Jehová nos ha perdonado muchas cosas, hermano, y nos sigue perdonando. Y hay pecados que todavía no te has perdonado, porque todavía no los ha cometido, y Él está listo para perdonar tus pecados y los míos. ¿Estás listo tú para traerme de vuelta si yo caigo? Me pongo a pensar en Elías, un hombre un profeta de Dios, un profeta que Dios lo usó para matar a no sé cuántos profetas de Baales, que una palabra de una mujer malvada lo hizo caer en depresión y ocultarse en una cueva. Él dijo: quítame la vida. Un profeta tan, Dios mío, hombre que hacía descender fuego del cielo como si fuera cualquier cosa. Un hombre que Dios hablaba a través de él, que dijo: no va a llover y no llueve. 3 años, y por mi palabra es que va a volver a llover. Y volví a los 3 años, va a caer la lluvia. Y pasa. ¿Cómo es que un hombre con tanta experiencia espiritual, una palabrita lo lleva a la depresión, a esconderse en la cueva? A modo que, qué bueno que ese Dios al cual nosotros servimos fuese otro que lo hizo volver. Porque cuando Elías estaba en la cueva, Gisela, nadie fue por él. Dios fuese otro. ¿Están conmigo aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Necesitamos a alguien que nos diga: ¿qué haces aquí, Yasdei? ¿Qué haces aquí, Manuel? ¿Qué haces aquí, Elizabeth? A veces nosotros nos apartamos estando tan cerca. A veces nosotros nos hundimos en la depresión, en el desánimo, estando rodeados de gente, porque no hay nadie que se acerque y nos diga: ¿qué haces aquí? Por eso digo, es tan importante cuidar nuestra retaguardia, porque el diablo no descansa, hermano. La Biblia dice que día y noche él anda como un león hambriento, buscando a quien devorar. ¿Sí o no? Día y noche Él quiere acabar contigo. Así que tú no puedes esperar que Él trate de matarte hoy y mañana no. Él todos los días está tramando nuestra destrucción. Todos los días está pensando: ¿cómo hago caer a Ismael? ¿Cómo hago caer a Yulisa? ¿Cómo hago caer a Maye? Él todos los días está pensando: ¿cómo hago para hacerla que se aparte de la verdad? Pero si nosotros de esa misma manera estuviéramos cuidando nuestra retaguardia, estuviéramos cuidando nuestra izquierda, nuestra derecha, nuestra delantera y nuestra parte trasera, entonces tal vez nosotros seríamos mejor. Pero nos descuidamos. Me hace pensar, yo no sé si cuando estábamos en el grupo de conexión, Eli, no sé si te acuerdas que estaba atrás, estaba Suana sentada en la parte de atrás del carro, en el vagón literalmente estaba Suana. Y Suana, yo le pregunto: Suana, ¿vas bien? Dice: más o menos. Yo: ¿por qué más o menos? Porque siento los carros ahí mismito. Porque ella podía ver los carros de forma directa, pero el que está mirando hacia allá no se da cuenta de lo que está pasando atrás. Cada cierto tiempo que uno está mirando los retrovisores, pero no es lo mismo que ella esté mirando el peligro trasero constantemente. Y así andamos nosotros. Siempre estamos conectados al frente, vamos hacia allá y y perfecto, porque allá es que tenemos que mirar, pero no podemos descuidarnos atrás. Zorras pequeñas que destruyen la viña, moscas muertas que hacen heder el perfume más fragante, más oloroso, porque descuidamos. Y a veces estamos listos para la batalla afuera, hermano, pero adentro se apartan de la verdad. Y cuando los ataques vienen de adentro, no lo vemos. Estamos preparados para las maquinaciones del diablo hacia adelante. Estamos preparados para
para los ataques del enemigo adelante, pero cuando los ataques vienen de adentro nos agarran mal parados. Por eso tenemos que cuidar nuestra retaguardia. Y ¿cómo lo hacemos? Cuando se levantan las murmuraciones, hermanos, anúlalas en el nombre de Jesús. Cuando se levantan los grupitos haciendo comentarios negativos, hermano, páralos. Cuando un hermano está desanimado, ora por él. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Vamos ahí mismo a Santiago. Miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 5. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? ¿Qué dice? Que ore. Voy a repetirlo. ¿Alguno de ustedes está pasando dificultades? ¿Qué hay que hacer? Ora. Pero si no oras cuando vienen las dificultades, estás descuidándote, estás apartándote de la verdad. Entonces dice, si alguno está pasando dificultades, que ore. No que ore el ministerio de intercesión, ora tú. Tú eres el que está pasando dificultades, ora. Dobla tu rodilla, preséntate delante de Jehová, pídele, ayúdame. Pero es más fácil decirle a otro que ore lo que tú no oras. ¿Cómo cuidamos nuestra retaguardia? Orando. Diga conmigo, orando. ¿Alguno está feliz? ¿Qué dice? Que cante alabanza. Hermano, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy feliz. ¿Y cómo? No te veo la felicidad. Estoy bien, estoy feliz. Y estamos en el culto y... ¿Cómo estás? Bien. Bien mal. Porque si alguno está alegre, quiere cantar alabanzas a Dios. Si alguno está alegre, quiere decir: Dios, tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres precioso. Si alguno está alegre, lo único que le brota del corazón son palabras de alabanza. Pero algunos dicen que están bien y tienen la cara de limón, tienen la cara más amargada que otra cosa. Hermano, si hay felicidad, que se note. Porque cuando hay tristeza, vaya que lo demuestras. Pone tu carita de apaleado, Dios mío, de víctima, para que te ayuden, te carguen, te sostengan. Pero cuando estás alegre también manifiéstalo y contagia a alguien más. Si alguno está alegre, ¿qué dice? Cante alabanzas. Alabe a Dios, hermano. De esa manera, cuando hay alabanza en medio del pueblo, cuidamos nuestra retaguardia. Dice la Biblia: alguno está enfermo, ¿qué hay que hacer? Llame a los... Ahí es que tú tienes que llamar a los ancianos. ¿Tú estás enfermo? No, pero quiero que vengan a orar por mí porque estoy pasando dificultad. Ora tú. Bueno, reclámale a Santiago, pues. Porque él fue... Aquí está... Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Porque si estoy enfermo, necesito a mi hermano, a mi hermana que me visite. Llama. Pero tú estás enfermo y tú no llamas a nadie. Tú quieres que uno adivine. Nadie me visitó. ¿Tú llamaste? Ahí empiezan a quejarse. Y es ahí donde el diablo se mete. Porque empieza la murmuración. Ay, nadie me llamó, nadie me visitó. Yo tuve una semana en el hospital. ¿Y quién se dio cuenta? Tú le dijiste, no, pero es que, porque si me hubieran llamado. Hermano, si tú te enfermo y tú no vas al médico, no creas que el médico te va a visitar. Tú te vas a morir en tu lecho. Si tú tienes un dolor, tú vas al médico, ¿sí o no? Y esperas tu pocotón de horas para que te atienda. Y con todo y la queja, pero te quedas ahí porque no tienes de otra. Pero como la iglesia, esos pastores son malos, esos pastores no me quieren, esos pastores son un desastre, los líderes no sirven, esto. Pero tú no dices eso del médico, tú no dices eso del doctor que te dejó esperando tal y tal, tanta cantidad, te quedaste allí. Pero hay gente que se va hablando mal.
Eso no es aquí. Cuida la retaguardia. Cuidamos nuestra retaguardia orando. Cuidamos nuestra retaguardia cantando alabanzas. Cuidamos nuestra retaguardia llamando, pidiendo ayuda cuando se necesita. Hermano, si tú tienes algo que decir, dilo. Dilo a la persona que tiene que decírselo. ¿Por qué voy a ir donde Edwin a contarle mi problema con Tito? Voy pan de Tita. ¿Por qué te dejas usar? ¿Por qué te conviertes en un instrumento que aparta al hermano de la verdad en lugar de hacerlo volver? Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, me gusta, será perdonado. Así cuidamos nuestra retaguardia. Versículo 16, porque estas son cosas que usted tiene que leer, atesorar y aplicar. Dice la Biblia: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Me da risa que en estos días, Edwin, te cuento esto aquí. Yo mandé una de esas que mis devocionales que yo mando. Un pastor me escribió cuando yo usé ese versículo para compartirlo. Confiésense los pecados los unos a los otros. Y el pastor me respondió y dice: ¿quién? ¿Quién? ¿Yo? ¿Confesarle a quién? Yo muero solo, muero callado. Un pastor. Yo, ¿cómo? Yo, pero en el punto 1 yo puse que no se confiesa a cualquiera. O sea, tú buscas a la persona y tú busca a la persona que te pueda ayudar para que oren por ti, para que oren lo uno por lo otro y ayudarte a vencer eso que no, yo no quiero contarle a nadie. Y yo dije: santo Dios, esa persona está enferma y esa persona ministra a otros con un pensamiento como este. ¿Cómo tú vas a decir que tú no vas a hacer lo que la Biblia dice que tú debes hacer? Pero esos son los que predican hoy y que usted le dice amén. Cuida tu retaguardia confesándote, hermano, porque ¿quién es mejor que quién aquí? ¿Quién es que no ha caído aquí que levante la mano como dice Carpiadosa para cortársela de una vez? ¿Quién es el que no ha caído? ¿Quién es el que no ha hecho lo malo? Todos hemos fallado. Entonces, si nos confesamos los unos a los otros, hermano, cuando tú ocultas las cosas, Satanás se aprovecha para hacerte miserable y hacerte pensar que tú no puedes salir de eso, que tú no puedes vencer. Pero cuando tú confiesas, la Biblia lo dice: el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y cuando lo sabe uno de tus hermanos, mira, cuando tú sabes tu pecado tú solo y nadie sabe, tú piensas que tú estás bien y que tú puedes seguir haciéndolo. Pero cuando alguien se dio cuenta, tú sientes: ay, no, lo sabe Nino, no, yo no puedo hacerlo. Y Nino no puede hacer nada por ti. Lo sabe el que puede condenarte. No le metes mente a eso. Pero está bien, nosotros somos seres humanos y pensamos que debemos cuidarnos del hermano, pero debemos confesarnos con el hermano. Porque cuando tú te confiesas, me das la oportunidad de decirte: yo también lo hice y Dios me ayudó a vencer de esta manera. Tú puedes vencer también. Tú puedes vencer también. Pero si tú guardas eso, hermano, tú te vas a consumir y estarás dentro y apartado de la verdad. Estarás en el templo y estarás perdido, cautivo, preso de tu pecado. ¿Cómo cuidamos nuestra retaguardia? Confesándonos unos a otros. No a cualquiera, no a la bochinchosa, no al chismoso, porque entonces lo sabe todo. Tú, Tirimundi, habla con la persona correcta, porque dice la Biblia: la oración ferviente. Este versículo, esta partecita, la oración eficaz del justo puede mucho, pero tú no estás viendo de dónde. No estás leyendo la primera parte del verso. Dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Cuando tú estás débil, no puedes luchar tus batallas porque estás débil. La oración de un justo
puede traer justicia a tu vida. Pero ¿cuándo se logra eso, Fela? Cuando tenemos el valor de confesarnos, de decir lo que somos, abrir el corazón y decir la verdad. Porque a veces nosotros nos gusta vivir de apariencias, y Dios nos está llamando a hablar con la verdad para ser verdaderamente libres. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas, porque la oración de un justo puede lograr cosas extraordinarias. Cuidamos nuestra retaguardia siendo reales, siendo sinceros, asumiendo nuestra responsabilidad dentro del proceso. Y concluyo diciendo esto: siempre habrá alguien que se aparte de la verdad, pero espero que siempre haya alguien que esté dispuesto a hacernos volver. Es bueno que estemos listos para lo que el enemigo trae desde afuera, pero cuidémonos los unos a los otros. Porque si somos familia, Davis, y me hablan mal de May, no me da la gana, ella es mi familia. ¿Y cómo yo voy a hablar mal de May si es mi familia? Solamente que yo no acepte que me hable mal, sino que yo tampoco debo hablar. Porque si yo hablo mal de ella, estoy hablando mal de mí. Es como que yo hablara mal de Daniel con todos ustedes. Eso no tiene sentido. La familia se cuida. Que habla el de afuera, pero la familia se cuida. Cuidemos nuestra retaguardia, para que cuando la gente venga no se vaya, sino que permanezca. ¿Estamos de acuerdo ahí? Póngase sobre sus pies. Quiero que oremos los unos por los otros. Quiero que oremos los unos por los otros, porque tal vez algunos de tus hermanos no están bien.